Y sobre todo en relación a nosotros que somos padres, a los Ujú. hijos, ¿cómo ves nuestra relación con la tecnología hoy? Como dije, es un peligro, pero es una herramienta súper útil, ¿verdad? Ahí entra lo que es compra, entra juegos en red, entra relaciones virtuales, entra todo. O sea, adicción, dependencia, vamos a hablar de dependencia primero, ¿verdad? Ujú. Que justamente es la escala que hay que ir viendo y hay que tratar de que no se llegue a una adicción. Porque produce irritabilidad, porque produce ansiedad, o sea, crea niños que el día de mañana van a ser adolescentes ansiosos, adolescentes irritables, nerviosos, y eso es cierto, ¿verdad? Utilizamos algo. El abuso es cuando ya nos damos cuenta de que estamos aumentando nuestra cantidad de tiempo dedicada a eso, cuando estamos dejando de dormir bien, cuando estamos dejando de comer por estar más tiempo en la computadora, o más tiempo comprando, o más tiempo comiendo. Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Ocara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. Hola, en este capítulo de Aprendedores vamos a contar con una entrevista imperdible a Valeria Fernández Sosa. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y va a estar compartiendo con nosotros mucha de su experiencia y sus aprendizajes acompañando a personas. Vamos a hablar de la terapia breve estratégica, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, del TOC, vamos a estar hablando de distintos desafíos que vivimos en los tiempos actuales como seres humanos, así que no se pierdan. Pero antes de eso, quisiera pasar a compartir la reflexión hoy invitados por Perfecta que presenta a Aprendedores. El propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas, así que en esta reflexión de hoy sobre el tema de la plenitud quiero poner sobre la mesa un concepto que considero cada vez más importante, sobre todo más que como concepto, como una filosofía de vida relacionada a nuestras interacciones tanto laborales como sociales o familiares. Y este es el concepto de la seguridad psicológica, que tiene que ver con cómo podemos sentirnos en un espacio seguro para manifestarnos así como somos, sin miedo a ser ridiculizados, sin miedo a ser atacados. El espacio seguro es una oportunidad para poder tener conversaciones de calidad, no necesariamente la ausencia de conflicto, sino que incluso ante la presencia del conflicto, el poder tener una interacción saludable que nos permita encontrar soluciones. Un espacio seguro posibilita en una empresa que las personas puedan ofrecer todo su compromiso, trabajar desde su plenitud, no solamente desde la máscara profesional. Y un espacio seguro es a la vez lo contrario, un campo minado. Un campo minado es un espacio al cual yo entro, un espacio de interacción humana al cual yo entro y siento como que algo va a explotar, siento que en algún momento algo va a estallar. Y lo que hacemos las personas cuando estamos en un campo minado es que en vez de dar todo nuestro potencial, lo que hacemos es reprimirnos, retraernos y quedarnos incluso paralizados. Así que les invito a reflexionar sobre la seguridad psicológica, no solamente cómo se sienten ustedes en ciertos espacios familiares, sociales o laborales, si sienten la seguridad psicológica para expresar lo que piensan genuinamente, para expresar lo que sienten sin tener que estar guardándose las cosas. Pero también les invito a reflexionar sobre cómo se sienten los demás con ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando alguien entra a mi oficina? ¿Le estoy ofreciendo un campo minado o le estoy ofreciendo un espacio donde hay seguridad psicológica? Yo aprendí a través de estos conceptos que justamente la riqueza de trabajar en equipo pasa por combinar la fricción intelectual, ¿qué quiere decir eso? El pensar de manera diferente, el poner en juego visiones diferentes, sobre todo cuando tenemos problemas complejos que resolver, porque esa diversidad de pensamientos justamente trae la riqueza de ver más allá de nuestros ombligos. Pero esa fricción, desde el punto de vista intelectual, cuando compartimos visiones contrapuestas o diferentes, tiene que estar acompañada de un bajo nivel de fricción social. Es decir,
hablar de nuestras diferencias sin que eso lleve a que nos veamos afectados en términos personales, a que nos distanciemos o que se genere algún tipo de conflicto. Así que lean sobre seguridad psicológica. Justamente en mi libro ¿Dónde está el líder? Tengo un capítulo dedicado a esto. Pueden leer algo sobre Amy Edmondson, que es profesora de Harvard también. Un famoso estudio que se llama el Proyecto Aristóteles, que estudia por qué la seguridad psicológica se convirtió hoy en el factor más importante para la creación de equipos de alto desempeño. Así que esta fue la reflexión de este capítulo que quería compartir con ustedes, y no se pierdan que ya llega nuestra invitada Valeria Fernández Sosa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores, hoy con una invitada muy especial. Le presentamos hoy a la psicóloga y psicoterapeuta Valeria Fernández, nacida en Asunción en el año 1980. Vale siempre tuvo claro que su pasión y su vocación era la psicología, una carrera que capturó su interés desde los años de secundaria, inspirada por las sabias palabras de su abuelo, quien le aconsejó dedicarse a algo que amara tanto que estaría dispuesto a hacerlo gratis. Vale emprendió su camino en la psicología clínica, marcando el inicio de una notable trayectoria profesional. Después de completar su formación inicial y su primera especialización en Paraguay, Valeria sintió la necesidad de expandir sus horizontes y perseguir una especialización internacional, en este caso eligiendo a Italia como su destino soñado. Su determinación y pasión en el campo la llevaron a obtener una beca para estudiar en este país, una experiencia que, según sus propias palabras, cambió su vida para siempre. Ya en Italia, Valeria tuvo el honor de ser nombrada por el renombrado profesor Giorgio Nardone como la única en ese momento afiliada oficial de Paraguay del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo. Esta distinción la coloca dentro de una élite de más de 200 especialistas en terapia breve estratégica alrededor del mundo, extendiendo este enfoque innovador a los paraguayos que lo necesiten. Es importante también destacar que hasta la llegada de Valeria a Paraguay, Paraguay era uno de los pocos países sin representación en esta especialidad, que se originó en los años 70 en Palo Alto, California. Ahora, gracias a su esfuerzo y su dedicación, Valeria no solamente representa este modelo en Paraguay, sino que también tiene la oportunidad de colaborar y aprender de otros especialistas a nivel mundial. Así que hoy Valeria sigue actualizándose en técnicas más recientes de la terapia breve estratégica, abordando problemáticas modernas de las que vamos a hablar hoy, como adicciones relacionadas con la tecnología, los efectos psicológicos del COVID, la ansiedad, la depresión, entre tantas otras cosas. Así que, Vale, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida a Aprendedores. Gracias, Andrés. Me encantó tu presentación. Se nota que estudiaste Algo al respecto estudiamos. y que estudiaste un poco mi biografía, así que estoy contenta. Muchas gracias. Gracias. Te doy acá como un regalito, un agradecimiento a mi libro que escribí Qué bueno. en pandemia. Gracias, muchísimas gracias. Donde hablo un poco de mi experiencia desarrollando la inteligencia colectiva, hay cuestiones también de desarrollo personal, etcétera. Así que espero que Genial. lo disfrutes. Muchísimas gracias. Tengo que actualizarme en mi lectura, así que me viene súper bien. Bueno, Vale, estamos acá porque al público de aprendedores le interesa mucho escuchar a personas con tu experiencia, o a personas como vos que hoy tienen la posibilidad de acompañar a tantas otras personas y el privilegio también en sus desafíos. Así que, bueno, contarnos un poco de cómo arranca esta pasión que sentís primero por la psicología, de cómo fue tu proceso y cómo fuiste llegando hasta esto que se llama la terapia breve estratégica, que queremos también que después nos expliques, ¿sí? Ok, bueno, sí, con gusto. Bueno, como hablaste en la introducción, creo que psicología fue la única y la primera carrera cuando yo pensaba en que iba a estudiar al terminar el colegio, siempre fue psicología. O sea, es como que nunca tuve la duda al respecto. Evidentemente sentí como una vocación, como que algo me llamaba, que esa era mi misión en el mundo, ¿verdad? Sin conocer mucho, porque esto fue algo que me empezó a interesar antes siquiera de tener las clases en el colegio de psicología que recién nos tocaban en bachillerato. Pero a mí me interesaba mucho y siempre fui una persona con escucha abierta hacia los demás, ¿verdad? Nunca fui una persona popular en el sentido social, pero sí muy abierta a escuchar, ¿verdad? O sea, yo veía muchísimo la diferencia. A mí me encantaba estar con gente sin ser abierta, sin ser muy extrovertida, pero me encantaba estar con gente. Entonces, como disfrutaba estar con la gente, me di cuenta que me gustaba escuchar, la gente se sentía cómoda hablando conmigo, ¿verdad? Y eran cosas que yo empezaba a darme cuenta y a sentir desde muy jovencita. Y eso lo fui confirmando conforme fui aprendiendo un poco más qué era la psicología, cuáles eran los campos, ¿verdad?, de trabajo en psicología, porque ya en mi época de adolescente existían 3 campos muy diferenciados de psicología que uno podía elegir, ¿verdad?, que era la parte educacional, la parte laboral y la parte clínica. Desde un comienzo yo me interesé por la parte clínica, ¿verdad?, porque me gustaba la idea de ayudar a la gente, de sanar a la gente,
de ayudarle a las personas con sus conflictos, ¿verdad? Entonces siempre dije, eso era lo que a mí me gustaba y conste que la gente que sabía de lo que yo estaba pensando estudiar y me recomendaban, pero ¿por qué no te metes en lo laboral? Ahí lo que hay trabajo. ¿Por qué no haces educacional? En los colegios sí o sí vas a tener trabajo. No, y yo quería la independencia. O sea, también por ese lado yo quería manejar mi tiempo, quería la independencia, anhelaba trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que hasta ahora creo que es mi set, porque no tuve la oportunidad de trabajar en la función pública. Siempre quise también estar en hospitales públicos o estar en el ministerio público, porque hice yo en el medio de los posgrados que hice también psicología forense, porque me atraía mucho la posibilidad de ayudar a las personas más vulnerables, la gente necesitada. No tuve la oportunidad finalmente porque cuando terminé ese posgrado me surgió lo de en mi viaje a Italia, mi especialidad en Italia. Entonces, ¿cómo fue que llegué a ese momento? Primero hice mi formación general en la Universidad Católica, terminé ahí hasta el curso en que uno hace psicología general, ¿verdad? Después, como yo me costeaba mis estudios, yo trabajaba en algo que no tenía nada que ver con psicología, trabajaba en una empresa de agroquímicos, una multinacional, trabajaba súper bien, ganaba re bien, gracias a eso podía pagar mi estudio, podía salir, podía comprarme mis libros. O sea, en ese momento mis padres sobre todo siempre me inculcaron mucho esa independencia económica y ir manejando yo mis gastos, ser buena administradora. Tuve que cambiar mi universidad por ese motivo, ¿verdad? Porque llegado al quinto año de la carrera, en ese entonces eran 6 años de carrera, había que elegir qué énfasis, ¿verdad? Clínica, laboral, educacional, y como yo estaba segurísima y no tuve nunca dudas de hacerlo la parte clínica, para hacer la parte clínica yo tenía que dejar de trabajar, tenía que tener full time universidad, porque tenía prácticas a la mañana, tenía que tener en horas de paciente, tenía que hacer clases a la noche, o sea, era imposible trabajar. Por ese motivo tuve que cambiar mi universidad, entonces ahí como me retrasé un año con el cambio, pero terminé bastante bien y al terminar, creo que los últimos, no sé si fue el último año de mi carrera o los 2 últimos, yo ya había decidido qué enfoque elegir, ¿verdad? Porque cuando uno hace clínica tiene que elegir el enfoque teórico que va a elegir, que va a utilizar para atender a los pacientes. A mí siempre me llamó la atención el enfoque sistémico, ¿verdad? La terapia sistémica. ¿Por qué? Porque yo, como fui también una persona que crecí en un colegio rodeada con mucha gente, me gustaban los deportes, me gustaba lo artístico, me gustaba todo, yo me daba cuenta que la persona era lo que era según el entorno en el que estaba, según el sistema en el que se manejaba. Y eso también cambiaba, ¿verdad? Cuando la gente de repente habla así, pero es distinto con su pareja, es distinto en el colegio, es distinto en el club, es que somos distintos según los sistemas en el que nos movemos, ¿verdad? Y según cada sistema tenemos diferentes reacciones, diferentes conductas, entonces ahí va mi elección por la terapia sistémica, ¿verdad? Entonces me metí en la especialidad sistémica, ¿verdad? En la escuela sistémica, que está mucho enfocada en trabajar con la persona en sus diferentes entornos, ¿verdad? Entonces me focalicé en lo que era la persona, dentro de la familia, dentro del trabajo, con la pareja. Y ahí me interesó más trabajar en el presente, ¿verdad? O sea, a diferencia de los enfoques tradicionales como el psicoanálisis, que retrocedía al pasado. Era algo muy llamativo conocer sobre eso, tuve que estudiar sobre eso para recibirme, pero yo me di cuenta que yo necesitaba trabajar en el presente, ¿verdad? Y me fui convenciendo que eso es lo que funcionaba, ayudarle a la persona. La persona iba a venir a mí pidiéndome soluciones para ahora, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para estar mejor hoy? No cómo hacer para lo que atrás me pasó ya. O sea, no podemos hacer mucho ya con lo de atrás, ¿verdad? Y después voy a aclarar una parte respecto a eso, que la gente igual te pide hablar del pasado, ¿verdad? Entonces así fue como empecé sistémica, la especialidad en psicología, en terapia sistémica duró 4 años. Creo que sí, o sea, calculando los tiempos, creo que hice 2 años estando en la universidad, 2 años al terminar. Y una vez que terminé eso, o sea, gracias a mi enfoque, a mi estudio en la escuela sistémica, empecé a conocerle al famoso Giorgio Nardone, ¿verdad? Un psicoterapeuta famosísimo en el mundo, italiano, que tenía su propia escuela, que era nueva en ese entonces, o sea, tenía como 20, 25 años. Él estaba haciendo a full, ¿verdad?, carrera en eso, y eran pocas las personas en Sudamérica que tenían esa especialidad, ¿verdad?, que es la terapia breve estratégica. Entonces ahí fue como a mí me empezó a llamar la atención, aparte de tener sed por irme a estudiar afuera, porque siempre yo quise irme a estudiar afuera, no pude lograr irme para la universidad, entonces dije, bueno, posgrado, ¿verdad?, voy a hacer mi posgrado afuera. Entonces empecé a investigar, a ver qué podía hacer, ¿verdad? Investigué irme a España, investigué irme a Inglaterra, y bueno, el otro norte, el otro deseo era irme a Italia, a la escuela en Giorgio Nardone. Porque la terapia breve estratégica es una rama que se desprendió, o sea, Giorgio Nardone, de la sistémica. Sí. Él se especializó en Palo Alto, California primero, y de ahí él con Paul Watzlawick, un psicólogo austriaco, crearon el enfoque estratégico, ¿verdad?
Entonces tiene una base sistémica, para mí estaba todo muy relacionado, era como irme a una cosa más específica otra vez dentro del campo sistémico. Y así fue como llegué a Italia en el año 2010. Me postulé en el 2009, me avisaron, sí, va en 2010, en octubre del 2010 tenés que estar acá. Yo veía como que tenía muchísimo tiempo porque en septiembre del 2009 más o menos me confirmaron. Me acababa de casar, eso también fue otro tema porque yo me acababa de casar, hacía un año que me había casado. Entonces fue un golpe así para la familia decir yo me voy, y aparte era yo me voy, no es que me voy con mi marido, no es que me voy, o sea, era... Y en el enfoque tradicional, muy paraguayo, cultural nuestro, pues, bueno, te casabas, vas a tener hijos, ¿verdad? O sea, vas a dejar ya de estudiar. Y hacía como, a ver, 2009, ya hacían 9, 10 años que yo me había recibido en la facultad. Ya había hecho entre medio mi especialidad en sistémica, ya había hecho psicología forense, hacía todos los cursos, congresos que habían. Entonces era como, bueno, ya, por fin se casó, después de muchísimos años de noviazgo, después ya vieja me casé, ¿verdad? Bueno, ahora ya va a tener hijos, ya va... No, yo decido irme sola a Italia a hacer un máster, ¿verdad? Tuve muchísimas palabras en contra, ¿verdad? Y posiciones en contra de nuestra decisión, porque fue una decisión tomada con mi marido, que él me apoyó 100%. Yo me acuerdo que le dije... Porque aparte coincidía que estábamos los dos estudiando italiano, sí, como hobby, porque nos gustan los idiomas, ¿verdad? Entonces, uno de los lugares que podría animarme a ir era a Italia, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo muero por ir a Italia, ahí yo me veía. Encima era, como estudiamos los dos italianos, no éramos compañeros, él estaba más adelantado, él me hablaba en italiano en la casa, yo rebelde le respondía en español, entendía, entonces como que me costaba un poquito practicar acá. Entonces yo dije, yo me quedé a Italia, ahí yo voy a hablar, o sea, yo ya sé que me tengo que ir al lugar. Y me digo, bueno, ni andate, pero encontrar una excusa, me decía, o sea, no te vas a ir de mochilera a Italia. Bueno, entonces ahí fue que busqué y me decidí finalmente, porque me salió la beca en Italia, decidirme a Italia. Tenía que irme un año después de lo que se tomó la decisión, de que me avisaron. Y creo que fue diciembre de ese mismo año, el 2009, me avisan de que no se iba a abrir el curso de octubre y que tenía que incorporarme al grupo que ya empezó ese noviembre. O sea, yo estaba 2 meses atrasada cuando ellos me avisan y que tenía que llegar cuanto antes, ¿verdad? O sea, ahí fue más loco, más rápido, era dejar todo. Por eso también mi marido en ese momento dijo, dale, sí, yo dejo todo también y me voy. Me tenía que ir yo sola primero a cumplir, a estar, y después él iba a llegar. Y fue así, me fui sola, me fui sin conocerla a nadie, me fui sin casa, me fui sin nada. O sea, me acuerdo que llegué un viernes, llegué como un miércoles y las clases eran fines de semana. Y el viernes ya tenía clases. Yo me quedé en un hotel esos 2 días, después por contacto así de una paraguaya que vivía en otra ciudad, me consiguió un lugar donde quedarme en Milano, porque el curso era en Milano, porque eran 2 años de máster en terapia breve estratégica en Milano, que se podía elegir la sede de Milano, Roma, bueno, y a mí me metieron en el grupo de Milano. Yo estaba feliz al final de estar en Milano, porque siempre me hablaban, Milano es más lugar para vivir que Roma, ¿verdad? Porque Roma, por más turístico y espectacular que sea, va a ser difícil vivir, bueno. Y Milano es mucho más internacional, ¿verdad? La gente así italiana en sí como que no hablan muy bien de Milano porque es muy internacional, muy cosmopolita, pero es una flor de ciudad, ¿verdad? Entonces llegué ahí, conocí un lugar donde me quedé temporal hasta conseguir un departamento, hice todo el movimiento migratorio, porque tenés que hacer millones de papeles para quedarte, en que te den el papel, el famoso permiso de soyorno, que te dan, que es un permiso de residencia, o sea, entonces tuve que hacer sola en el medio de empezar a adaptarme, ¿verdad? Gracias a que yo estaba casada con un descendiente italiano, yo tenía mis papeles como esposa de italiano. Yo no tengo nacionalidad italiana, pero por medio de mi marido sí, por medio de Pablo. Entonces, gracias a eso yo también tenía la posibilidad de trabajar en Italia, porque si me hubiera ido con una beca de estudio, ¿verdad? Solo de estudio, yo iba a tener que estar esos 2 años completos sin trabajar. Fue otra de las grandes puertas también que tuve para el idioma, ¿verdad? Porque conseguí un trabajo, los 3 veces ya conseguí un trabajo full time. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes a la tarde ya tenía clases, estaba 100% en compañía de italianos, entonces practicaba el idioma, después en el fin de semana estudiaba en el idioma, o sea, mi curso era en italiano, no era en inglés ni nada. Y así, fue como los primeros meses yo me adapté, conseguí casa, conseguí trabajo, empecé a estudiar y a los 8 meses llegó mi marido y ahí como que armamos el team y ahí como que se empezó a ordenar todo, digamos, ¿verdad? Vamos a decir digamos porque uno también se acostumbra a estar sola, a tener su horario y qué sé yo. ¿Los hijos llegan después de acá? Cuando no, acá en Paraguay, acá claro. Paraguay, O sea, imagínate lo que se retrasó, sí, ¿verdad? Sí. Estuve en Italia 2 años y me casé 2 años, 8 meses. ¿Vale? 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. ¿Edades? Tiene el mayor, cumplió 9 antes de ayer. La segunda tiene 7 y una bebé, digo yo, que cumplió 3 hace poco. Y así fue, así fue como llegué, un poco larga mi introducción. Y decime, no, súper bien, ¿vale? Justamente se trata de eso, no solamente de hablar de las cosas, sino que también de las personas, de los protagonistas, entender sus procesos, entender sus desafíos.
Y uno se imagina, bueno, una cosa es estudiar psicología, pero otra cosa también es vivir el propio proceso de desarrollo personal. Sí. En tu caso también vos vivías tus propios procesos, Exacto, tenías tus sí. búsquedas Yo tenía en mi paralelo, búsqueda, tenía que, o sea, me acababa de casar, tenía que adaptarme a mi nueva vida casada y me voy, tenía que adaptarme de nuevo, a estar solo, pero después llega mi marido nuevo, o sea, muchísimas cosas, ¿verdad? Conseguir un trabajo, el idioma, fue un súper desafío. A mí me encantó y lo volvería a hacer así. Si reseteo, me voy de nuevo. Y decime, ahora, yendo a la terapia Sí. breve estratégica, ¿de qué se trata? ¿Qué podemos contarnos sobre este marco y cuál es la diferencia en relación a otras corrientes de la psicología? Ok, como dije, lo principal es que la terapia breve estratégica se llama breve estratégica no porque termina rápido, ¿verdad? La gente, tengo que decir que mucha gente me llama y me pide turno y me dice yo quiero algo rápido, ¿verdad? Se confunde mucho por la palabra breve, de que rápido me quiero ir 1 o 2 veces y ya está. Sí hay veces que así funciona, en el sentido que la persona en un corto tiempo siente un cambio. Ok. Por eso es breve, no porque el problema se soluciona. En pocas sesiones la persona empieza a sentir un cambio o hay un cambio de perspectiva, ¿verdad? Entonces con 2, 3 encuentros la persona como que hace un clic, ¿verdad? Ese clic hace que esa persona a lo mejor no vuelva para sus próximas sesiones de cierre o de consolidación del tratamiento, ¿verdad? Pero ya hay un clic, ¿verdad? Por eso es que es breve. No quiere decir que la terapia termina en 2 sesiones. Una distinción acá para hacer Sí. doble clic en un punto A importante. ver. Una cosa es la solución del problema, otra cosa es un cambio de la percepción sobre Exacto. el problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es suficiente un cambio de la percepción aunque persista el problema? Es suficiente para empezar a sentirnos mejor, Ya. pero no quiere decir que el problema se soluciona Ok. de base, ¿verdad? La persona puede irse 2, 3, 4 encuentros, hacer ese clic, ¿verdad? Porque yo generalmente me doy cuenta cuando nosotros le llamamos en la terapia breve estratégica, o sea, en el enfoque estratégico, el desbloqueo del problema, Sí. que es justo cuando la persona o sea, pilla así, o sea, dónde lo que estaba trabado y empieza a hacer las cosas de manera diferente. Ahí es donde la persona generalmente hace el clic, hace el cambio de perspectiva o empieza a hacer lo que llamamos también ay, te quiero usar la palabra técnica y no me viene, pero es como que el cambio de percepción, entonces reacciono No. diferente, ¿verdad? Porque nosotros en la estratégica decimos que todos tenemos un sistema de percepción y reacción respecto a las cosas, ¿verdad? Un sistema perceptivo reactivo, le llamamos en la estratégica. Entonces todos tenemos una manera de percibir y de reaccionar ante el entorno, con las personas, con lo que nos pasa. Cuando ocurre ese clic, la persona como que cambia un poco su manera de reaccionar ante las cosas. Entonces ahí puede haber un cambio de perspectiva, puede haber una visión diferente y la persona empieza a hacer algo diferente. ¿Por qué digo que no se soluciona el problema? Porque a lo mejor la persona pilló algo diferente, le di una idea diferente respecto a algo o un ejercicio que le di le funcionó para después empezar a implementar en el día a día, empieza a funcionar diferente. Dejo la terapia un tiempo, ¿verdad? Pero después ocurre otra situación que no es la misma, pero puede ser que de base sea parecida, ¿verdad? Que tenga algo parecido, que tenga algo similar y la persona utiliza la misma estrategia para enfrentar eso, que no es lo mismo, pero es parecido, y a lo mejor no le funciona. Y ahí viene, o tiene una recaída, o vuelve a tener una crisis de ansiedad, o se descoloca totalmente. ¿Qué pasó? Lo que no se hizo ahí fue la segunda fase de la terapia, donde lo que se busca es consolidar el cambio. Y ahí recién, después de consolidar el cambio, se resuelve el problema. Porque la persona ya no necesita volver a tocar tambo con su psicólogo, ya no necesita volver a decir, bueno, ¿y qué es lo que me pasó? Tuve una recaída, me sentí mal. O sea, ya empieza a manejar bien diferentes situaciones. Y esta distinción, lo decías recién, la diferencia entre actuar o trabajar desde el presente o revisar el Eso. pasado, porque por lo menos muchas de las corrientes que yo conozco o las que tuve la oportunidad de poder practicar, hay mucho énfasis en la historia personal, la niñez, el escenario original, no sé, en la cuestión. ¿Cuál es la diferencia? Y la terapia breve estratégica entiendo que tiene mucho más foco en el presente. En el presente. ¿Verdad? Y la diferencia es esa, la terapia breve estratégica se enfoca en lo que le sucede a la persona en el aquí y en el ahora. Sin importar tanto Sin importar las la causas, historia, el origen. es sin importar la causa. O sea, nosotros no buscamos el por qué. Ajá. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué llegué hasta acá? No indagamos a ese lado. Lo que indagamos es el cómo, ¿verdad? O sea, cómo hago, cómo hice, ¿por qué? Porque cómo hago las cosas me define mucho de cómo es mi reacción, cómo es mi conducta natural ante las cosas que percibo. Obviamente las personas, en el 90% de los casos, una pregunta de ¿por qué es lo que yo hago esto? ¿Por qué? O sea, te preguntan muchísimo por qué. Y hay personas que buscan entender primero la causa de por qué son o por qué le pasó o hablan del pasado. Pero entender tampoco significa que uno pueda cambiar a eso las voy. cosas, ¿verdad? A veces Claro. necesitamos entender para llegar a un punto de entender. Ya. No quiere decir que No vamos a quiere- solucionar. No quiere decir que a partir de ahí, bueno, ahora ya voy a saber qué hacer. Sí. Entonces,
hay momentos que a lo mejor, o diferentes situaciones que las personas pueden vivir que necesitan retroceder un poco para ver qué hay, qué pasó. Y cuando yo veo un caso que sí necesitamos ir un poco más atrás, yo recomiendo otro tipo de terapias, ¿verdad? Okay. O las personas me preguntan, no se puede hacer constelaciones si es un tema familiar. A veces hay post-traumas, ¿verdad? Historias, el post-trauma Sí, es, sí. ¿verdad? Secuelas de algo que pasó antes. Entonces, hay trabajo que no quiere decir que la terapia estratégica no hace trabajos con personas con trastorno postraumático, por ejemplo. Sí, hay también, pero tratamos de no concentrarnos mucho en el pasado, salvo que sea, como yo digo siempre, cuando trabajamos en el pasado es para mirar atrás en un momento y aprender a dejar atrás lo que es de hacia atrás, ¿verdad? O sea, poner en el pasado lo que es del pasado y después construir el presente. O sea, la estrategia se basa mucho en trabajar en el aquí y ahora, para construir el presente y resolver lo que ahora estoy haciendo yo mal, que me hace sentir de esa manera, digamos, incómodo o sin bienestar o con un malestar importante. ¿Dónde estoy disfuncional? Yo no estoy disfuncional en el pasado, estoy hoy funcionando mal. ¿Y el formato, ¿Verdad? un formato tradicional de sillones No es o no tradicional, tanto? no hay sofá ¿Cómo es acostado. el entorno Eso también es cuando, otra sí? diferencia con los enfoques tradicionales, Ajá. que es muy directiva, ¿verdad? O sea, el terapeuta habla mucho, el terapeuta interviene mucho, el terapeuta pregunta mucho, Ujú. ¿verdad? Yo no es que le tengo al paciente enfrente mío y le dejo hablar 45 minutos y después le digo, bueno, hasta aquí hoy, la próxima seguimos y la próxima sigue hablando. No, yo hablo mucho, yo pregunto mucho. Es más, tengo pacientes que no hablan mucho y hablo yo, ¿verdad? Y utilizo diferentes técnicas como para ir haciéndole soltar a esa persona. Vamos a hablar de las técnicas porque me interesan algunas que me llamaron la atención. Bueno, Ahora me gustaría saber qué es lo que vos ahí en el consultorio ves hoy, cuáles son los tipos de casos más frecuentes, qué estás viendo, si fuese de alguna manera ese consultorio una suerte de microclima de lo que está pasando en la un sociedad, ranking un de ranking. problemas A ver, ¿con qué psicológicos. te estás encontrando, Vale? Muchísimos Yo trastornos de le digo Vale ansiedad, a Valeria porque nos conocemos de jóvenes, ella es mucho más joven que yo, muchísimo. éramos del mismo Sí. colegio, pero por eso le digo Vale. A ver, Bueno, trastornos de ansiedad. Trastornos sí. de ansiedad, muchísimos. O sea, yo creo que también el mundo hoy en día hace que estemos todos mucho más ansiosos respecto a todo, ¿verdad? O sea, estamos muy acelerados, queremos saber qué va a pasar, queremos manejar el futuro, queremos decidir ahora lo que va a pasar en el futuro. Y la ansiedad es eso, la ansiedad es vivir en el futuro, ¿verdad? Querer tener todo bajo control. La tecnología nos lleva mucho a eso, la tecnología es magnífica, es súper útil, pero nos lleva mucho a querer estar adelantado, a tener antes, a comprar antes, aprender antes, ¿verdad? Hacer todo antes, ¿verdad? Esa es la ansiedad, entonces hay muchísima ansiedad. Y de la ansiedad se desprenden muchísimos problemas, ¿verdad? Hay muchísimos ataques de pánico, hay problemas con la comida por ansiedad, o sea, la gente que tiene mal relacionamiento con la comida, no voy a ni siquiera entrar en el punto de trastorno de alimentación porque Sí. hay muchísimos, pero simplemente el mal relacionamiento con la comida por el estilo de vida de todos, Sí. ¿verdad? Lo que tenemos, el comer mal, comer fuera de hora, comer desordenado, comer por ansiedad, ¿verdad? Entonces, de la ansiedad salen muchísimas cosas. Y una cosa que se ve muchísimo es, de la ansiedad sale el TOC también, ¿verdad? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo, o sea, si uno define las siglas del TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con estar obsesionado con tener las cosas bajo control, ¿verdad? Yo siempre esa C, en vez de definir como compulsiones, digo como control. La persona que tiene TOC vive controlando las cosas, ¿verdad? O sea, una persona puede tener un trastorno obsesivo compulsivo con la comida, con las compras, con la limpieza, con las enfermedades, o sea, muchísimo TOC, Estaba la otra vez ¿verdad? en el súper y se me acerca una amiga no tan cercana. Oye, estábamos hablando, me saluda, me saca los anteojos y empieza a limpiar mis Tus anteojos. Y me anteojos. dice, discúlpame, pero tengo TOC. Sí, mis anteojos. Sí, sí, no, impresionante. Así Muchísima hay mucho, ansiedad. sí. Y una cosa que ahora se puso de moda, que yo le explico siempre a los pacientes, porque vienen muchísimos pacientes, con algo que nosotros llamamos en la estratégica el dubio, te iba a decir en italiano, la duda patológica, Ok. ¿verdad? Y la duda patológica le sucede a las personas inteligentes, yo se explico, o sea, este es un problema, son las personas que piensan demasiado, ¿verdad? Entonces, al pensar demasiado, dudan de todo, o sea, les cuesta tomar decisiones, les cuesta asumir responsabilidades, piensan tanto las cosas que al final no actúan, no avanzan, ¿verdad? Están en el pensamiento todo el tiempo, no pueden dormir por los pensamientos, no apagan la cabeza, ¿verdad? Estos son todos los casos que dicen, ¿cómo lo que hago? Decime dónde aprieto el botón, no apretame Como el si fuese botón. que la vida se resuelve en la cabeza. Exacto. Sí. Y dejan de vivir la vida por pensar demasiado, ¿verdad? Ya sea, dejan de tomar decisiones, dejan de avanzar, dejan de estudiar, dejan de cambiar de trabajo, se quedan en la zona de confort, ¿verdad? Entonces, eso hay muchísimo. O sea, la duda patológica, ¿verdad? El que piensa demasiado, son casos que veo muchísimo. ¿Y van más mujeres o más hombres a tu consultorio?
Por igual. Por igual. Por igual. Los Muchísimas hombres parejas también. rompieron mucho el prejuicio de los hombres a acercarse hoy increíble. sí. Yo tengo muchísimos Hace pacientes 20, hombres. 25 años no era tan así, creo. No era tan así. Sí, mayoría mujeres, Sí. pero casi igual. Muchísimos hombres, muchísimas parejas, muchos jóvenes también. Yo atiendo también a adolescentes. En su mayoría los adolescentes no vienen porque piden ayuda, pero ya hay muchos adolescentes que le están pidiendo a sus padres, yo quiero ir, ¿verdad? Búscame una, conseguime. En su mayoría todavía los adolescentes vienen estirados por los padres Sí. o exigidos por el colegio de Sí. tener terapia, apoyo psicológico. Pero hay muchísimos, o sea, los que te nombré son las cosas que más veo últimamente. Ok. Aparte de los casos de pareja, ¿verdad? Yo atiendo mucho parejas también por mi enfoque familiar sistémico. Veo muchas parejas y en las parejas mucho problema de comunicación. Más que nada es problema de comunicación. En casi todos los casos vienen por algo específico que ellos le llaman totalmente otra cosa y es el no saber hablarse entre sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con los niños, ¿verdad? Tengo un pediatra amigo que siempre me deriva pacientes de niños y él sabe que yo no atiendo niños porque yo no hago terapia infantil, pero trabajo con las familias de los niños, ¿verdad? Y es muy importante eso. También había neuróloga infantil que me suele enviar pacientes justamente enfocados desde ahí, ¿verdad? Del apoyo de la familia y cómo la familia influye, hablando de sistema, en el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Y a veces la conducta del niño es nada más una señal de algo que está pasando en la casa. Entonces son cosas también que veo muchísimo, ¿verdad? Temas familiares que se ven afectados los hijos o algún miembro. Tomemos el caso de la ansiedad. Y a partir de ahí, ¿qué? Dentro del proceso que acompañas, ¿verdad? ¿Cómo se va dando? ¿Cómo sería un proceso promedio de lo que acompañas? ¿Cuáles son los abordajes, las herramientas y ya la técnica que utilizas para intervenir? Ok. Hablando de tiempo más o menos, porque la gente pregunta mucho, Sí. ¿en cuánto tiempo crees que me voy a solucionar? ¿En cuánto tiempo le vas a ayudar cuando es el hijo? No hay un tiempo exacto porque cada caso depende, ¿verdad? Hay casos de ansiedad generalizada, a que yo llamo ansiedad generalizada, personas que no tienen ataque de pánico, que no tienen TOC, que no tienen algo así específico, concreto, sino que una ansiedad respecto a la vida, ¿verdad? Y cuando es así, la terapia suele ser más prolongada, ¿verdad? Es más un acompañamiento, es más una guía, ¿verdad? Y yo le voy dando técnicas, pero no hay algo así súper específico cuando hay ansiedad generalizada, porque la persona lo que necesita es empezar a encarar el mundo de una manera más, con cambios más para abajo, ¿verdad? O sea, bajar unos cambios, enfocar de manera distinta y no adelantarse a lo que va a pasar. Entonces, Más presencia. la técnica que más se utiliza en casos así que son un poco más prolongados en el tiempo es, nosotros llamamos la técnica de la reestructuración, ¿verdad? La reestructuración que es como que empezar a hablarle, le das otra visión. Yo le doy mi visión desde afuera de su sistema, ¿verdad? De cómo yo veo lo que está haciendo, de cómo yo veo, de cómo están influyendo sus reacciones, cómo yo veo que está reaccionando mal hacia ciertas cosas. Y le sacas un poco de su cuadro, ¿verdad? Porque normalmente todos estamos muy acostumbrados a manejarnos dentro de un cuadrado que es nuestro modo de ser, ¿verdad? Y es como sacarle un poco, sacarle el cuadrado, salir un poquito de la punta, salir de la raya, ¿verdad? Como que estamos muy identificados con eso como si fuese parte de, y creemos que lo que no funcionó siempre me va a seguir funcionando y no siempre es así, ¿verdad? El mundo cambia, las cosas cambian, las personas con las que nos relacionamos cambian. Entonces ahí se trabaja mucho la reestructuración, ¿verdad? Ir tratando de cambiar un poco la manera que está viendo las cosas, que está encarando de sus relaciones, que está encarando los problemas en el trabajo. Entonces ahí hay una técnica más amplia, ¿verdad? Cuando son casos más concretos, por ejemplo, ataques de pánico. Hoy en día veo muchísimo ataque de pánico en adolescentes, en niños pequeños, digo yo, porque son adolescentes jóvenes de 11, de 12, de 13. Hace poco tuve un caso de una nena de 10 o 9, ¿verdad? Y la base es la ansiedad, ¿verdad? Ya sea presión familiar, ya sea la ansiedad en los deportes, ¿verdad? La autoexigencia de cada uno. Cuando existe un ataque de pánico, sí hay ejercicios específicos para el ataque de pánico, ¿verdad? Entonces yo le doy tareas, nosotros trabajamos en la estratégica con protocolos de tratamiento para trastornos así específicos, ¿verdad? Cuando hablamos de ataque de pánico, cuando hablamos de TOC, cuando hablamos de las monofobias, que son las fobias específicas a una cosa, ¿verdad? Que puede ser patofobia, yo digo la fobia a las enfermedades, después está la fobia a los animales, la fobia a los lugares altos, la fobia a los lugares cerrados. Para todo eso hay técnicas específicas. O sea, son ejercicios que yo les doy a los pacientes que los pacientes hacen no en consultorio, hacen fuera del consultorio. Yo no pongo sesiones muy seguidas en el tiempo. O sea, yo no les cito a mis pacientes una vez a la semana, yo les veo cada 2 semanas. Por eso también aclaro que cuando decimos terapia breve estratégica no quiere decir, bueno, me ve 4 veces, una a la semana terminó. No. Yo espacio en el tiempo, ¿verdad? Hago un espacio de 2 semanas por lo menos. Hay personas que me dicen, no, yo no voy a poder venir en 2 semanas, bueno, ya está, quedamos en 3. Entonces la persona, lo que le va a funcionar no es el venir a hablar conmigo, sino lo que va a hacer mientras que no me ve. ¿Y mucho WhatsApp de por medio con la psicóloga? No. O sea, la gente respeta muchísimo.
poquísimos son los que me dicen, yo puedo escribirte si entro en crisis, yo puedo escribirte. Y yo le digo, bueno, escribime cualquier cosa. La gente no se anima tanto a invadir, parece. O sea, súper respetuosa. Por lo menos a mí me tocó gente muy respetuosa, evidentemente, hasta ahora, porque escucho historias de colegas donde sí hubieron casos extremos de acoso ya a terapeutas, pero a mí no me pasó. La gente respeta mucho el tema de preguntar por mensaje. Entonces, como te decía, se trabaja entre sesiones. Yo hago un seguimiento en cada encuentro. Las sesiones no necesariamente duran 1 hora. Yo tengo sesiones que pueden durar 45 minutos, 35 minutos. Porque desde el momento que yo empiezo a trabajar con algo específico, sobre todo, cuando son terapias más prolongadas, que nosotros llamamos la estratégica, terapia breve a largo plazo, llamamos, ¿verdad? Porque sigue siendo estratégica breve, pero se extiende en el tiempo. En esos casos por ahí sí se habla más, porque es como que te cuenta más varias cosas sobre su vida. Cuando es específico, yo trato de enfocarme así en eso, ¿verdad? Si hay ataque de pánico, hablar de qué pasó en esa semana, si hubo una crisis, qué hiciste, hiciste la tarea, usaste la técnica, no, sí, bueno, ajustar eso. Si veo que no funcionó, si no todas las personas responden a todas las técnicas. Puede ser igual. que la técnica sea la de escribir cuando te da la... Sí, esa es una. Esa es una del ataque de pánico. Sí, hacer como una selfie del momento, por escrito. A ver, ¿puedes desarrollar un poco más? Sí, nosotros le llamamos el diario de a bordo, ¿verdad? Entonces, si te da una crisis de pánico, yo le doy un papelito con el esquema, ¿verdad? Que la persona puede transcribir en el teléfono, en una agendita, lo que tenga a mano siempre. En el momento que te da la crisis de pánico, pero tiene que ser en el momento, que eso cuesta muchísimo hacer, sacar el esquema y escribir la hora, el día, el lugar, la situación, ¿verdad? O sea, que estoy almorzando, estoy en un restaurante, estoy en familia, estoy en el colegio, voy a poner la situación, personas presentes, síntomas y reacciones. Escribo, o sea, yo siempre digo, bueno, hacete una selfie del momento. Quiero que te saques una foto, que en realidad vas a escribir las características de tu foto, y después hacer lo que te venga. Así que después te vas, gritás, salís, corres, tomás agua, respirás afuera. Eso, o sea, esa es la primera técnica para el ataque de pánico, ¿verdad? O sea, que es en el momento. Yo siempre digo a la persona, no me va a servir si haces al sentirte mejor, o sea, al terminar el ataque, y no me va a servir si es antes que te pase. Porque la persona... ¿Qué efecto genera esto? ¿Cómo que finalmente pareciese que el ataque de pánico se convierte en un objeto? Andrés, yo no te voy a contar qué efecto hace, porque cambia de persona a persona. Okay. Puede ser diferente de persona a persona. Puede ser diferente persona a persona. Sí. Hay personas que nos animan a hacer. Hay personas que me mienten y dicen, sí, esto, y después yo me doy cuenta cuando me habla que escribió después de sentirse mejor. Hay personas que escriben antes que le pase, ansiosa, full, ¿verdad? O sea, cuando empieza a sentirse mal, cuando empieza a tener, porque el pánico tiene síntomas fisiológicos reales, o sea, no es un invento de la cabeza. La persona que tiene pánico le sudan las manos, le tiembla, el corazón late más rápido, suda, taquicardia, ¿verdad? Algunos tienen mal estómago, a algunos se les cierra la garganta, no puede respirar, sensación de muerte o sensación de perder el control. Esos son los síntomas básicos. Entonces la persona cuando empieza a sentir que las manos le tiembla, que está sudando, que el corazón late fuerte, ya notó, ya empieza. Y ahí no es todavía ataque de pánico. O sea, yo hago mucho esa diferenciación. Ataque de pánico es el límite de tu ansiedad. Antes viene una crisis de ansiedad. O sea, crisis de ansiedad, no te digo que tenemos todos, pero muchos de los casos que vienen a mí como ataques de pánico no llegaron a ser todavía ataque de pánico. El ataque de pánico es fuerte, es fulminante en el sentido que dura poquísimo, dura unos segundos, terminó y te sentías así como post-convulsión epiléptica más o menos, ¿verdad? Las crisis de ansiedad, en cambio, pueden durar más tiempo, pueden durar varias horas, puedo tener varios días de estar en crisis de ansiedad, no de pánico, perdón. Entonces, sí, bueno, esa es una de las tareas, una de las primeras así de protocolo de ataque de pánico, ¿verdad? Que eso tiene su evolución, ¿verdad? O sea, esa viene después en el siguiente encuentro, acompañado con la siguiente tarea, y se va viendo. Hay personas que no se animan a hacer las tareas. Yo siempre digo, bueno, esta es una corriente, es un enfoque que funciona. Hay casos que se curan con esto, pero tenés que seguirme al pie de la letra, le digo al paciente. Si te animás a hacer cosas que a lo mejor no entendés, porque yo no explico las tareas, ahora te estoy explicando porque me estás preguntando, pero yo a la persona no le explico cómo va a funcionar. La persona casi siempre en todos los casos me pregunta, ¿y cómo eso me va a funcionar? O ¿para qué sirve lo que me estás pidiendo? Yo no le explico antes. Yo le explico después. Como el mago develando el truco. Claro, porque ahí no va a funcionar. Claro, si yo ya sé para qué me está dando, y pues, casi siempre te dicen, más o menos ya me imagino lo que querés, ¿verdad? Y a veces se va por otro lado, a veces no hizo bien, a veces respondió de una manera totalmente diferente a otra persona. Entonces no hay una regla, se va viendo. Y lo bueno de este enfoque estratégico es que va evolucionando la terapia conforme van pasando los encuentros. Yo no tengo un diagnóstico al inicio tampoco. Yo no hago diagnóstico. Eso también es una cosa muy diferente a lo que son otros enfoques. Yo no hago diagnóstico. A mí la gente me pide, ¿me puedo hacer un informe donde me pongas mi diagnóstico? Yo puedo hacer un informe al terminar el tratamiento. Porque ahí recién yo compruebo, y la estratégica es así. La estratégica saca conclusiones al terminar el proceso. Porque yo sé lo que tenía la paciente si trabajé de esta manera con esa paciente. Yo puedo conocerle a alguien en un primer encuentro y decir, bueno, este tiene un
sistema obsesivo de reacción, ¿Qué acción-reacción. tiene que ver con no etiquetar Sí, tiene que ver con no etiquetar. Las personas, o sea, todos vivimos con etiquetas venidas así de diferentes lugares, entonces no etiquetar, no cerrarnos nosotros como terapeutas a un solo camino, ¿verdad? El tema es ser flexible como terapeutas, ¿verdad? De ir cambiando y ajustando en el proceso, ¿verdad? O sea, si yo al comienzo creo que esta persona vino súper fóbica, puede ser que después conociéndole en el tiempo, no, me equivoqué, o sea, me puedo dar cuenta que me equivoqué y cambio la ruta y voy cambiando la estrategia. Hay mucho diálogo ¿verdad? interno en la intervención. Muchísimo. Por eso es que... Digo, del propio terapeuta. Del propio terapeuta, sí. O sea, diálogo interno en el momento. En el o sea, no momento, crea, a mí me sí, pasa sí. muchísimo de dudar si lo que estoy haciendo está bien, Claro, ¿verdad? Si claro. es eso lo que yo estoy viendo. Y a veces, qué sé yo, preparo mi sesión porque va a venir una paciente que tiene algo muy específico, preparo lo que voy a darle ese día, la tarea que le voy a pedir o cómo voy a continuar y me viene con totalmente otra cosa o viene con un post tarea que le di diferente a lo que yo me esperaba y tengo que cambiar totalmente, ¿verdad? Y mientras que me está hablando yo digo, no, este se fue por otro lado. O sea, esto es, no te digo que sea otra cosa 100%, pero necesito irme por el otro lado. O surge algo, o sea, en el ser humano nada es estático, ¿verdad? Yo le puedo ver a una persona hoy y a los 15 días pasó algo que le hizo tambalear, como se dice, ¿verdad? Y necesita hablar esa persona de eso. Entonces cambia, o sea, todo el mundo es cambiante, el terapeuta tiene que ser cambiante, flexible y adaptable a cada persona, ¿verdad? Okay. Hablabas también del tema de la alimentación. ¿Y ahí cuál es el abordaje? Con trastorno de alimentación hay también O ejercicio. sea, la ansiedad tiene que ver con un tema de trasfondo, ¿verdad? Sí. Con la alimentación, Ya. sobre todo para los trastornos de alimentación que tienen que ver con la ansiedad, vamos a irnos hacia el polo bulímico, digamos, ¿verdad? Para usar en conceptos más conocidos. ¿Por qué? Porque la persona, como vive con mucha ansiedad, vive con mucho descontrol. O sea, quiere tener tanto control que al final se exceden los controles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bulímico puede manejarse de diferentes maneras. Puede ser que coma desordenado y después se da cuenta y hace un ayuno, por ejemplo, ¿verdad? Y ese ayuno le lleva a tener un atracón después, ¿verdad? Después hay otros que picotean durante el día, ansiedad pura, ¿verdad? Entonces ahí está un lado de los trastornos. Y después está el lado restrictivo, que son las anorexias, ¿verdad? Que ahí sí la anorexia es el único trastorno psicológico que te puede llevar a la muerte. Yo siempre digo, ahora cuando le explico a mis pacientes que tienen pánico, le digo, de pánico no te vas a morir, el corazón, no hay ni un caso de persona con ataque de pánico que haya muerto porque su corazón no funcionó. Okay. O sea, no existe eso está en tu cabeza. Sí, la anorexia sí es porque es un problema de salud que puede llevarte a la muerte, ¿verdad? Entonces ahí se hace un seguimiento mucho más importante. Yo no tomo casos de anorexia cuando veo que son casos muy riesgosos, ¿verdad? Porque yo creo, y por lo menos nuestro profesor en Italia nos inculcó mucho eso, ¿verdad? No tomen casos que ustedes sientan que no van a poder manejar. Y si hay mucho riesgo de muerte o hay una familia con una influencia muy fuerte sobre la persona, adolescente, porque generalmente en la adolescencia se ve mucha anorexia, ¿verdad? No tomen si no están listos. O sea, los que toman anorexia tienen que ser personas muy experimentadas. Tuve casos de anorexia. Y fuera de los polos, digamos, anorexia o de bulimia. El relacionamiento con la comida, el relacionamiento desordenado. Ya. Pero, ¿y ahí cuál es el abordaje de la terapia Y hay un libro que escribió nuestro profesor que se llama La dieta paradójica. Ya. Si es que investigan sobre la dieta paradójica, hay en internet, ¿verdad? Es el enfoque paradójico, ¿verdad? De lo que son las dietas, ¿verdad? Que la única dieta que funciona es la no dieta, ¿verdad? Entonces, Nardone nos explicaba esto, ¿verdad? Que la persona que sufre, que tiene problemas con la comida, generalmente la dieta paradójica se usa como estrategia para los bulímicos también, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de la dieta paradójica? Que la persona tiene que aprender a comer lo que quiere cuando siente que eso es lo que quiere. O sea, digamos, ordenarse en el sentido de aprender a escuchar al cuerpo, ¿verdad? Ordenar solamente en el sentido que cumplir con las 3 comidas del día, comer lo que tengo ganas de comer de manera ordenada en el sentido de sentarme, no comer en el auto, ¿verdad? O sea, se va por ese lado. O sea, la dieta paradójica es una dieta que dice, yo como, ¿verdad? O sea, lo que indica es comer todo lo que quiero, la cantidad que quiera, solamente 3 veces al día. Nada fuera de hora, ni una merienda, ni una media mañana, nada. Generalmente vos le decís esto a la gente que tiene problemas con la comida, que te dice, no sé, como fuera de hora, picoteo, como mal, estoy gorda. Te dicen, no, yo no voy a hacer eso, voy a explotar, te dicen, ¿verdad? Y la idea ahí, ¿cuál es? Que la persona sepa y sienta sobre todo, porque porque acá hay algo mental que después se va al estómago, ¿verdad? O sea, que está relacionado con lo que sentimos en el estómago. Creemos que como generalmente las personas que llegan con ese problema de comer desordenado, comer de más o con kilos de más durante demasiado tiempo, siempre el discurso es, hace 20 años que estoy de dieta, hace 15 años que hago dieta y subo, bajo, después vuelvo. Bueno, la clave es no hacer dieta, ¿verdad? O sea, 3 veces al día, come lo que quieras, la cantidad que quieras, nada fuera de esos momentos.
La persona se desespera y dice, ¿y si puedo tomar helado? Claro que puedes tomar helado. Y puedes elegir tu almuerzo solo helado, por ejemplo, si querés. ¿Qué pasa? Que después de unas semanas, porque tenés que aguantar 2 semanas, algunas personas son 10 días, algunas son una semana, la persona se satura de comer demasiado todo lo que tiene ganas y empieza a autorregularse. O sea, después de comer una semana, y sí, mi psicóloga me dijo que voy a comer. Por supuesto, esto va en contra de todos los nutricionistas, ¿eh? Ya, O sea, está bien, ¿no? súper en contra. Viene alguien que dice, bueno, mi psicóloga me dijo que mi nutricionista me dijo que tiene miedo a la psicóloga, la nutricionista me quiere matar cuando le digo esto, ¿verdad? No podemos hacer, las dos no podemos hacer nuestro trabajo en ese momento. Buenísimo. Y yo le digo, después, cuando se ordene su propia naturaleza, que es justamente eso, ¿verdad? Comí helado en mis 3 comidas en la semana. ¿Entendí No mal picoteé. o la terapia breve estratégica es como que plantea que las soluciones que buscamos muchas veces agudizan los problemas que Exacto, tenemos? exacto. Porque hacemos cosas que creemos que son soluciones que al final alimentan nuestro problema. ¿Verdad? O sea, el que sufre de relacionamiento malo con la comida es porque está comiendo mal. Esta Porque técnica exceso de las 5 repeticiones tienen también que ver con eso. Ese de es para el la- TOC, exactamente. Ese es para el TOC, Si haces uno o haces, o sea, haces 0 o haces 5. A ver, explícame porque me interesa. Bueno, esa es una técnica para el TOC, para el Disculpame trastorno si estoy obsesivo. haciendo contar toda tu magia, pero... No, ¿sabes lo que está yo bien? siempre digo? Que, y no, bueno, nos explicaban también eso. Ustedes no tengan miedo de contar las técnicas, Ah, nos ok, explicaban en buenísimo. Italia. No, porque no va a funcionar si la No, persona claro, no tiene el clarísimo, acompañamiento en el completo. O sea, contexto va a probar a apropiado. hacer y no va a funcionar. Está bien, ¿verdad? pero me interesó esto porque... A ver. Bueno, para los TOC, ¿verdad? Para los trastornos Sí. obsesivo-compulsivos, la técnica más famosa en la estrategia de protocolo que se usa es, bueno, porque los casos de TOC más conocidos, lo que todos conocemos, ¿qué es? Por ejemplo, la persona obsesiva con la limpieza, la persona que se lava 1000 veces las manos antes de comer o 1000 veces las manos al volver a la casa, o la persona que comprueba la llave de la casa de la puerta varias veces. Entonces, ¿qué le pedimos a la persona? Bueno, está bien, ¿cuántas veces al día, cuántas veces entras y salís al baño para lavarte la mano cuando terminas de hacer tus necesidades, por ejemplo, ¿verdad? Y no, yo salgo, me lavo una vez y después cuando me voy por fin a acostar a dormir, vuelvo y me lavo. Y después vuelvo y me lavo. ¿Y cuántas veces más o menos? Y no sé, porque suelo gastar, no sé, un jabón entero y así espuma y qué sé yo. Bueno, entonces vas a hacer una cosa. ¿Cuántas veces haces? Y me lavo 3 veces por lo menos. Bueno, podés lavarte, pero en vez de lavarte 3, todas las veces que tengas ganas de lavarte las manos, en vez de 3, vas a hacer 5. O puede ser más Sí o incluso, sí. ¿verdad? No. Bueno, Tiene a que ver. ser 5. Cinco, Yo digo, ok. el primer número es 5. De acuerdo Claro. a la cantidad que te dice. Si la Sí, persona sí, ya sí. te dice, yo me lavo 15, Claro. no le puedo dar 5, ¿verdad? Claro. Pero yo le tengo que dar un número. Acá, ¿cuál es la idea? Que la persona tome el control de su compulsión, ¿verdad? Que ya la compulsión, ¿por qué pasa? El trastorno obsesivo compulsivo es como un cáncer mental, ¿verdad? Que te va agarrando el cuerpo, ¿verdad? Y hace metástasis, puede empezar con la contaminación, puede irse a la enfermedad, puede irse a la limpieza, ¿verdad? Entonces, es tomar el control, decidir yo como TOC, ¿verdad? Como paciente TOC, ¿cuántas veces me voy a lavar la mano? Entonces, yo pongo el número, ¿verdad? Yo paciente, yo le digo como terapeuta, bueno, 5 veces. Podés hacer 0 si querés, ¿verdad? Podés no lavarte, pero 5 de no, me ha sido mucho, me va a matar mi señora, porque el jabón Ajá. tal cosa, o el agua, me Sí. encerró en el baño, tengo que entrar. Bueno, puedes hacer 0, pero si haces 1, 5. O sea, si empezás con un lavado, y un lavado empieza con el segundo, ¿verdad? Con el exceso. O sea, todos nos tenemos que lavar la mano. Pero esa segunda vez que ya sabemos que hacemos de más, ahí empieza tu número 1. De ahí al número 5. Sí o sí. Y esta tarea sirve también para tema de comida. Por ejemplo, que yo también uso cuando hay casos con problema con la comida, que la persona te dice, bueno, no puedo, me devoro un paquete de galletitas. Devorate 5. Bueno, 5. Cada vez que tengas ganas de comer ese paquete entero de bono, comprate 5. Tengo que comer los 5. No, me muero, voy a vomitar. Bueno, 0 también puede ser. Entonces ahí vos le das la opción, o 0 o 5. Si haces 1 de más, tenés que llegar hasta el 5. Y así se va, pero se adapta a cada conducta, ¿verdad? O sea, no es que yo doy sí o sí 5 para todos los casos. No, es que solamente esa es la tarea del TOC. Millones, ¿verdad? Hay personas que tienen TOC mentales nomás, tienen pensamiento intrusivo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra de las otras estrategias de tareas que se usan es, bueno, lo que te viene a la cabeza que repetir. Por ejemplo, hay personas que usan una frase siempre. Cada vez antes de hacer algo, yo tengo que repetirme tal frase, o tengo que, bueno, te repetí esa misma frase y digo yo, pero marcha atrás. Todas las veces marcha atrás. Entonces la persona te dice, ¿cómo voy a hacer, verdad? ¿Cuál es la idea? Desafiarla a tu propia compulsión, ¿verdad? O sea, ponerle vos, agarrar vos el control, vos el mando. Yo decido 5. ¿Y te parece mucho? Bueno, entonces 0. ¿Verdad? Y así se va ¿Y el autorregulando. insomnio? Tengo el tengo insomnio. un amigo que escucha aprendedores fanáticos. Ajá. Estuvo por acá entrevistado que tiene un gran ¿Y ya tema de escuchaste insomnio. también tareas para el insomnio No, o no? todavía no escuché, pero investigué algo antes de entrevistarte para no... Ok, para el insomnio Para es no quedar como- súper fácil la tarea A del ver. insomnio. Súper fácil. La gente nomás te mira y te dice, no. Sí. Pasa que el que tiene insomnio
¿qué es lo que hacemos que al final aumenta el problema? Todos los que tienen insomnio, ¿cuál es la solución intentada, decimos, en psicología sistémica y estratégica también, ¿verdad? Porque eso es lo que se investiga con el paciente. ¿Cuáles son tus soluciones intentadas? ¿Qué hiciste hasta ahora para resolver? Y eso que hizo generalmente es lo que hizo que el problema aumente o permanezca, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la solución intentada para el insomnio generalmente que no funciona? Es intentar dormir, ¿verdad? O sea, intentar dormir, hacer cosas para quedarme dormido, más que nada, ¿verdad? Qué sé yo, y prendo un rato la tele para quedarme dormido. Me pongo a escuchar algo para que me dé sueño. Me levanto, salgo un rato a fumar, entonces así me doy sueño y vuelvo, ¿verdad? Nada de lo que uno haga para supuestamente que le dé sueño, le va a dar sueño. Porque el sueño le va a desafiar más grande todavía. O sea, el insomnio le va a ganar a la estrategia cuando tengo que hacer algo para tener sueño. Okay. El sueño, así como, que otro tema también que yo trabajo mucho son las conductas sexuales, ¿verdad? El sueño, así como las conductas sexuales, son conductas espontáneas. No pueden ser forzadas, ¿verdad? O sea, vos forzás una conducta sexual, tenés problemas sexuales. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, es la que manda. Lo mismo con el sueño. O sea, yo tengo sueño, mi cerebro, mi cuerpo está cansado, voy a dormir. Si yo intento hacer cosas para dormirme, le distraigo a mi cabeza. Malísimo pantalla, eso ya sabe todo el mundo y la gente sigue haciendo, ¿verdad? Celular, pantalla, computadora, tele, malísimo. Sonidos, también hay gente que usa música para dormir. Cualquiera de esas cosas hace que el cerebro se active, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de un día súper cansador, que tuvimos reuniones, conversaciones, en mi caso paciente, la cabeza está a 1000. Si vos le das un contenido cerebral, le seguís haciendo trabajar a tu cabeza. O sea, ¿cómo se va a pagar? Entonces, la tarea que normalmente nosotros damos es, bueno, voluntariamente no hagas nada. Simplemente acostate, cerrá los ojos y durante 8 horas solamente cerrá los ojos. No intentes dormir. Cerrá los ojos. Y si tenés ganas de levantarte a hacer pipí, te vas a hacer con los ojos cerrados. Si tenés ganas de tomar agua, te vas a hacer con los ojos cerrados. No abras los ojos. Y si el sueño viene. Mucho el pie golpeado, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, la tarea para el insomnio es cerrar los ojos. Okay. Y hacer todo con los ojos cerrados durante 8 horas. ¿Verdad? No es tan difícil más o menos entender qué va a pasar, ¿verdad? En ese tiempo. Se va a dormir la persona. No se puso a hacer nada, o sea, hacer activamente nada. ¿Verdad? O sea, yo decido no hacer nada y cerrar mis ojos. Mente en blanco, o sea, le llevas a tu cabeza la mente en blanco. Bueno, ahí te respondí lo del insomnio. Y cómo siento como el emoji ese que en la cabeza empieza a ser así, ¿verdad? Claro. En relación a lo que decíamos, un abordaje bastante diferente tal vez a lo tradicional. Diferente, sí. Vale, el tema parejas. Vamos un poco al tema parejas, a ver qué nos puedes contar. Bueno, tengo que aclarar que veo parejas de todo tipo, ¿eh? Sí. Parejas heterosexuales, homosexuales. No tuve todavía casos de relaciones poliamorosas, pero yo hice una especialidad también un diplomado en terapia de pareja y vimos también casos así para tratar, ¿verdad? Porque hoy en día hay de todo, ¿verdad? Y lo que trabaja, ahí sí yo uso muchísimo la sistémica, ¿verdad? O sea, lo que son los relacionamientos. Yo trabajo con la pareja, no necesariamente con los dos miembros todo el tiempo, ¿verdad? Hay casos de terapia de pareja que no vino nunca la segunda persona, ¿verdad? Y se puede trabajar, nosotros le llamamos a eso terapia indirecta, ¿verdad? Se trabaja con una sola la persona. Tengo que decir que sirve más si vienen las dos. Clarísimo. ¿Verdad? Se trabaja mucho más es trabajar en sesión, con lo que tenés, digamos. Con lo que tenés, trabajar con lo que tenés, con lo que te trae una parte, ¿verdad? Un lado de la historia. Sí. Pero bueno, se pueden lograr cosas, porque como es parte de un sistema, con que una persona cambie hace que el sistema cambie. Ahora, ¿verdad? cuando van las parejas, cada individuo va con ganas de que el otro cambie o no. Siempre, siempre el otro es el que tiene que cambiar. Y siempre el otro tiene más culpa y siempre yo quiero lo que el otro se dé cuenta. ¿Y cómo le sacás ahí de esa dinámica? Porque me parece... le das la razón. Primero le das la razón, ¿verdad? O sea, lo que tienes que hacer mucho con las parejas es aliarte con los dos. No se tiene que notar que te aliaste más con la mujer porque sos mujer. A mí me pasa todo lo contrario, ¿verdad? A mí las mujeres se terminan enojando conmigo porque generalmente el hombre es el que tiene más la culpa. Casi siempre viene la mujer echándole más la culpa al hombre, ¿verdad? Tengo casos que es al revés. Pero entonces yo ahí salgo mucho a defenderle al hombre, ¿verdad? Y la mujer me empieza a alargar la cara. A veces la mujer es la que no quiere venir más porque yo me pongo del lado del hombre, ¿verdad? Entonces hay que saber como que cabalgar la onda, ¿verdad? Hay que aliarse con los dos lados. La persona o sea, ninguno de los dos miembros de la pareja tiene que sentir de que yo estoy más del lado del otro. Pasa eso, por sesiones va cambiando. Me imagino que es un arte. Es un arte, porque tenés que ir percibiendo las caras, si le das mucha atención a uno, pero él nomás habla, yo nomás hablo, ella nomás habla. ¿Y cuándo empieza a cambiar una pareja? Una pareja que va al consultorio, ¿qué es lo que suele
Yo sé que cada caso es único, Sí, vale, ¿verdad? no Pero sé te si hay digo, un cuándo, ¿verdad? sí. Pero es cuando uno de los dos por lo menos empieza a hacer algo diferente y lo empieza a hacer de manera espontánea, porque primero yo les doy tareas, yo también le doy tareas para hacer, ¿verdad? Le doy cosas que tienen que hacer mientras que no nos vemos, en la semana que no nos vemos. eh, y ahí ya empieza a ser diferente, pero pasa mucho que es diferente mientras que hacen la tarea y después vienen y a lo mejor surge otra cosa o en la semana pasa otra cosa y parece que retroceden, ¿verdad? Generalmente empieza a cambiar cuando dejan de depender de la tarea que yo le doy, Ok. ¿verdad? Y lo que fueron, es como que va sembrando una semillita a poquito con, con las pequeñas intervenciones que hacemos como terapeuta, ¿verdad? Va sembrando una semillita o le vas haciendo dudar o la vas haciendo como que tambalear a su creencia personal respecto a las cosas. Entonces se empieza a manejar diferente, ¿verdad? Eso es respecto a cómo somos en la casa, cómo somos con la pareja, cómo somos en nuestras relaciones. Y después está el tema de la comunicación, que es lo que más se ve, ¿verdad? O sea, las herramientas para comunicarnos tan escasas que tenemos todos. Y a lo mejor tenemos, pero no sabemos cómo utilizarlas, ¿verdad? O sea, no sé, tenía un caso de un señor que venía solo, no venía la esposa, y él hablaba de que cada vez que él hablaba se sentía juzgado, porque la señora era una súper, o sea, la señora era la alfa, digamos, ¿verdad? Y él se sentía minimizado, que quería hablar, y la señora se quejaba de que él no le contaba nada. Entonces, ¿cómo le va a querer contar si cada vez que le contaba, él se achicaba y ella parecía luego la que sabía todo y la que le criticaba todo? Entonces yo empecé a darle a él la tarea de, bueno, cada vez que le hable, ponete de espaldas, le decía, o pedile a ella que se dé la vuelta, igual contarle las cosas. Y usaron eso como ejercicio así simpático, hasta que finalmente ella se dio cuenta, cierto, mi cara, o sea, yo mientras que me hablaba, mi cara cambiaba, o sea, es como que las propias experiencias experimentales que yo le hago hacer, le van sacando un poco de la perspectiva anterior, ¿verdad? O del comportamiento anterior, y empiezan a probar por sí solos otras cosas. Y eso te vas enterando en el proceso, porque te va contando, y sabes lo que hizo sin que vos le digas, o sabes qué pasó, ¿verdad? Es más fácil separarse hoy, según tu visión como terapeuta, Más ¿o fácil no? separarse que seguir. Separarse que antes, No digamos, ¿no? creas. No te digo más fácil en el sentido de que, de que sea un proceso sencillo, lo que digo es en De que términos la gente sociales, en términos decide. culturales, de que la gente dice, bueno, no tengo por qué soportar esto el resto de mi vida, o no No sé si tanto, es ¿no? más o Ah, menos. No sé, la gente duda muchísimo en separarse. No, o sea, en apariencia nomás parece que la gente tiene muy fácil la idea del divorcio, de la separación y lo hace sin pensar y se olvida de lo que es el matrimonio. Mucha gente no sé, es consciente que una relación ya no va y no tira la toalla, ¿verdad? O sea, mucha gente sigue intentando, gente pide ayuda, hay gente que no pide ayuda, pero no sé si es más fácil separarse o no. No claro. sé, creo que las dos cosas son bastante difíciles. Vale, la tecnología, y sobre todo en relación a nosotros que somos padres, a los hijos, ¿cómo ves nuestra relación con la tecnología hoy? Como dije, es un peligro, pero es una herramienta súper útil que los lleva a todos los jóvenes, los niños, adolescentes a problemas súper graves, ¿verdad? La tecnología es uno de los causantes mayores de la ansiedad. Se sabe y todos sabemos el tema de evitar las pantallas a los niños pequeños, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque produce irritabilidad, porque produce ansiedad, o sea, crea niños que el día de mañana van a ser adolescentes ansiosos, adolescentes irritables, nerviosos, y eso es cierto, ¿verdad? Y hoy en día, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Con la pandemia nos volvimos todos mucho más dependientes de la tecnología. Justamente hablaba hace poco con una paciente que es docente y que después no sé cuántos años dejó de enseñar. Y me decía, hoy en día enseñar ya no es como antes, que uno se va a desarrollar su clase y tiene por escrito, o sea, todo ya se computa, ya se registra, ya se hace virtualmente. O sea, la exigencia como docente son otras, la exigencia a los chicos son otras, porque hay partes que son digitales, hay partes que son por escrito, o sea, hay materias que es solo digital, o sea, una herramienta poderosa de la cual no nos podemos despegar, ¿verdad? No vamos a poder vivir sin la tecnología, pero creo que acá lo importante es tenerla y utilizarla en su justa medida, ¿verdad? Porque afecta mucho. O sea, acá lo importante es poner límites y hay forma de poner límites, ¿verdad? O sea, como padres poner límites de horario, como padres animarnos a controlar los dispositivos de nuestros hijos, ¿verdad? Utilizar los controles parentales que existen en todas las plataformas. En todas las plataformas hay control parental, hay que entrar, hay que investigar, hay que saber cómo usar, limitar los accesos, tener acceso a los celulares de nuestros hijos, a las redes de nuestros hijos, o sea, animarse a hacer eso. Muchos padres no quieren porque se van al lado de la democracia, del respeto, a la intimidad, a la seguridad. No, o sea, Y poner límites también es una forma de mostrar amor, ¿verdad? poner límite es una forma de demostrar amor, ¿verdad? Y con eso le estamos cuidando y con eso le estamos transmitiendo un cuidado, ¿verdad? Se enojan, ponen cara larga, todo, pero estamos preservando su salud mental, ¿verdad? Más que nada eso, y aparte los riesgos que hay ¿Y en los todo lo que sea adultos? y terrible, porque los adultos no le puedes poner límites y Sí. son los más
secos ¿Te y toca ya cortos ver de límite. adicciones, gente Sí, con adicciones dependencia, a dependencia a la tecnología, sí, muchísima. Muchísima gente adicta a la tecnología, a las redes, a la computadora, al celular, pero todo eso es tratable. Eso entra dentro de las dependencias que tienen, o sea, son Ok, TOCs, ¿verdad? claro, Son, sí. son compulsiones de conducta, ¿verdad? Que a lo Ok. mejor no son de contaminación, de suciedad, pero son convulsiones de conducta, ¿verdad? Ahí entra lo que es compra, entra juegos en red, entra relaciones virtuales, entra todo, o sea, adicción, dependencia, vamos a hablar de dependencia primero, ¿verdad? Que justamente es la escala que hay que ir viendo y hay que tratar de que no se llegue a una adicción, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnología, de sustancias, ¿verdad? Ya sea droga, alcohol, comida, siempre hay el uso, ¿verdad? Debido, que es el uso con límite, cuando podemos tener el control de cuánto usamos, cuántas horas, cuánta cantidad, cuánto tiempo utilizamos algo. El abuso es cuando ya nos damos cuenta de que estamos aumentando nuestra cantidad de tiempo dedicada a eso, cuando estamos dejando de dormir bien, cuando estamos dejando de comer por estar más tiempo en la computadora, o más tiempo comprando, o más tiempo comiendo, pero cuando vamos viendo que estamos abusando de esa sustancia o de ese dispositivo, de esa conducta. Y hasta ahí está bien, porque somos conscientes y podemos parar, ¿verdad? Ya me estoy dando cuenta que me estoy pasando, dormí tanto, dormir menos, o esto, o comí más, puedo controlar. Y después da el siguiente, que ya es una dependencia cuando ya dejo de poder controlar. Y la dependencia se puede volver una adicción, ¿verdad? Cuando ya pierdo el control, cuando ya no sé, ya pierdo la noción del tiempo, ya no sé cuántas horas estuve conectado, ya no sé cuánto paquete de galletas me comí, cuando no sé cuántas veces comí en el día, cuántas veces picoteé, ¿verdad? O sea, cuando ya perdí el control, ya se vuelve una dependencia, porque ya no puedo decidir yo, o sea, ya toma el control mi conducta, ¿verdad? De mi vida, ¿verdad? Y ahí ya vienen problemas colaterales que son, o sea, una persona que tiene adicción a las redes, adicción a la tecnología, adicción a las compras, adicción a la, no sé, al sexo, a las redes, lo que sea, la persona ya duerme menos, come mal, no duerme bien, tiene problemas de insomnio, o sea, ahí hay muchísimas señales, que es generalmente lo que se ve de afuera, ¿verdad? ¿Las personas que acuden a vos te plantean también temas relacionados al trabajo en particular o no tanto? Pocas, pero sí. Ok. Hay personas que sí, que traen temas laborales, ¿verdad? Y se puede trabajar muy bien, se puede porque es algo muy, o sea, es específico. Una sola vez me tocó trabajar con un grupo de empleados de una empresa, ¿verdad? O sea, hice mi única vez que hice algo medio laboral, pero enfocado desde la parte clínica, digamos, ¿verdad? Porque yo me reunía, que era con un departamento así específico de una empresa que estaba teniendo problemas, entonces hice tipo un coaching clínico de un grupo laboral, ¿verdad? Donde lo que hacía yo era un momento de desahogo de todo y tipo revisar un poco cuáles eran las reacciones, cómo le respondía uno al otro, ¿verdad? Y fue súper útil, o sea, para ellos fue súper útil porque les ordenó un poco y identificaron por lo menos errores, ¿verdad? Que no se daban cuenta. Valeria Fernández. Quiero ponerle en pausa ahora a la Valeria psicóloga y quiero hablar con Valeria Fernández. Bueno, vamos a intentar. Quiero saber qué pasa con Valeria Fernández, la persona. Yo sé que finalmente uno está ahí de una totalidad, digamos, pero ¿qué pasa con alguien que acompaña a tantas personas en su desafío, escuchando durante tantas horas estos dramas, estas cuestiones, Problemas. por más allá de que sea tu pasión? ¿Cómo vivís vos como ser humano ese trabajo? Es una buena pregunta porque me suelen, o sea, suelen tener esa duda las personas, ¿verdad? O sea, muchos pacientes o amigas me dicen, ¿cómo haces vos? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo no te afecta lo que escuchás, verdad? Claro que afecta, ¿verdad? Hay casos sobre todo que te mueven bastante, ¿verdad? Pero yo tengo una virtud o una fortaleza que es yo tengo la facilidad de cortar, o sea, de una vez que termina mi día, que se va el último paciente, yo corto, o sea, yo puedo dormir bien. No, hasta ahora no tuve que, claro que yo tengo mi acompañamiento personal, o sea, tengo mi terapeuta, pero que eso ayuda y es primordial tener eso, sobre todo los que trabajamos en clínica. Pero yo soy una persona que puedo separar bien, puedo cortar mi momento laboral con mi día a día, con la noche, o sea, yo puedo descansar, gracias a Dios yo no sufro insomnio, ¿verdad? Duermo, no me olvido de lo que escuché, pero puedo desconectar, o sea, puedo seguir mi vida. Y sobre todo porque a mí me tocó... Rumiando, digamos, no me quedo rumiando, no. De repente necesito así, digo, Dios mío, y necesito así expresar con mi almohada, decir, Dios mío lo que vi, o sea, Dios mío este caso, ¿verdad? Pero me bastan así segundos de descargar en la ducha, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? No me quedo, no me afecta de más en ese sentido, ¿verdad? Y sobre todo porque a mí me agarra mi época más productiva profesionalmente, en una época en que decidí ser mamá también, ¿verdad? O sea, mis hijos son chicos. Yo no me dedico, tengo que decir también, yo no me dedico full time al consultorio. Yo no trabajo 8 horas al día. Yo trabajo unas horas a la mañana, corto al mediodía, de repente atiendo 1 o 2 pacientes a la siesta, corto en el horario full de niños pequeños, ¿verdad? Horario de salida del colegio hasta horario de actividades deportivas extracurriculares. Yo soy mamá. ¿Te costó esa decisión o no tanto?
No, me encantó sí que esta decisión. bueno, te Porque una felicito. cosa que no conté dentro de mi biografía es mientras que yo estudiaba y antes de irme a Italia, yo trabajaba en un colegio, justamente en nuestro colegio. Yo trabajé durante 8 años y trabajaba con niños. Yo trabajaba con niños pequeños, 3, 4 y 5 años. Y hasta ahora mucha gente que me ve me relaciona con el colegio y me dice, ¿cómo no te dedicas a niños? ¿Verdad? Porque yo tenía muchas facilidades con los niños. Porque yo tomé esa decisión y hice ese corte de decir, bueno, yo trabajo hasta acá con niños. Cuando me especialice, no me voy a especializar en niños, porque yo necesito, es como, termina esta etapa de trabajar con niños, mi especialidad no va a ser niños. Y otra cosa, mientras que yo estoy trabajando con niños, yo no puedo tener mis propios hijos, ¿verdad? Porque era tanto el trabajo en el colegio, ¿verdad? Con niños, era muy cansador, muy estresante, que yo no iba a poder darle mi 100% bueno a mis propios hijos. O sea, yo sé que la demanda de ser mamá es muchísima, ¿verdad? Yo necesitaba tener mi atención hacia lo que sea crianza, embarazo, primera, segunda, tercera infancia, adolescencia, para ellos, ¿verdad? O sea, es como que nunca quise yo mezclar las cosas. Por eso es que esperé muchísimo tiempo. O sea, yo después de 8 años de casamiento, de matrimonio, recién tuvimos nuestro primer hijo. Cierto, hay que contarle que como viajamos en el medio, todo se fue retrasando. Pero fue justamente por eso, ¿verdad? O sea, yo quería terminar de estudiar, quería terminar mi especialidad, quería decidirme el momento de ser mamá para tener ese tiempo, ¿verdad? O sea, el trabajo en el colegio era un trabajo con un horario definido, ¿cierto? Tenía un ingreso fijo espectacular y largar eso y dedicarme a ser independiente implicaba empezar de cero, hacerme conocer, o sea, era todo un desafío, pero algo que yo quería hacer para tener la vida que tengo ahora que amo, ¿verdad? O sea, mi vida es súper cansadora, pero yo te puedo decir, yo soy 60% mamá, 40% psicóloga, ¿verdad? Por el tiempo que hoy le dedico a mi familia, ¿verdad? O sea, yo les llevo al colegio, yo almuerzo con la menor que todavía no se va al colegio, después atiendo paciente en el medio, atiendo paciente antes, atiendo paciente al final, ceno con ellos, ¿verdad? Les llevo a sus actividades deportivas, o sea, no soy una persona que estoy 8 horas de seguido escuchando pacientes, escuchando problemas y después tengo que irme y sonreír o tener paciencia. No, yo como que todo así en su justa medida y me ordeno demasiado bien como para hacer lo que puedo en los tiempos que puedo, sobre todo en el momento que yo sé que los chicos es donde más me necesitan, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que soy una afortunada de poder hacer eso. Actualmente hace 3 meses mi consultorio está en mi casa, ¿verdad? Que es un riesgo, tiene sus contras y sus pros al mismo tiempo. Pero eso también es espectacular, ¿verdad? O sea, yo ya no pierdo tiempo en movilizarme, o sea, si están en la casa los chicos, yo estoy un rato, después me voy a atender 2 horas. ¿Atendés virtualmente también o no? Muchísimo virtual. Gracias a la pandemia, cosa que ninguno de los psicólogos imaginamos que iba a funcionar, me quedé con muchísimos pacientes virtuales y tengo muchos pacientes del exterior, del interior, ¿verdad? Tengo pacientes de Bélgica, de Alemania, de Estados Unidos, muchos, algunos paraguayos en otros países y otros extranjeros, ¿verdad? Gracias a los idiomas también. Entonces, se puede. O sea, hoy en día tenés demasiadas facilidades para atender y para... ¿Tus búsquedas por dónde andan actualmente en términos profesionales? ¿Qué quiero hacer ahora? Sí, Basta, ¿verdad? Todo el mundo me dice, basta, no busques más nada. No, y seguir actualizándome, ¿verdad? Gracias a este tema de la afiliación al Centro de Terapia Breve Estratégica que está en Italia. La afiliación, ¿qué es? Para explicar un poquito que contaste en la introducción. Ser afiliada de la escuela estratégica del Centro de Terapia Breve Estratégica es ser un representante del enfoque, ¿verdad? Creo que actualmente somos como 240 terapeutas breve estratégicos en todo el mundo. En Paraguay creo que ya somos, hoy en el año 2024 creo que somos 4 o 3. ¿Pero fuiste la primera vos? Yo fui la primera que me fui a Italia a especializarme, fui la primera que traje el modelo acá. Yo amé mi vida en Italia, ¿verdad? Siempre me dicen, ¿por qué no te quedaste así tanto? Pues hasta hoy día extraño, ¿verdad? Pero yo vine justamente porque yo quería adaptar a nuestra idiosincrasia este modelo que era muy europeo, ¿verdad? Con cosas muy de allá. Y quería probar eso, ¿verdad? Por eso es que vine y quise, aparte, traer lo nuevo, traer algo que acá no había. Entonces yo fui la primera que traje cuando volví, porque di muchos cursos, enseñé en un posgrado, ¿verdad? Daba así módulos sobre estratégica. Por medio de lo que yo fui transmitiendo, se enteraron otras personas, ahí se fue después creo que 5 años más o menos se fue una segunda psicóloga a especializarse allá. Ella se quedó a vivir en Italia, entonces corrigiendo un poco, ella fue la primera afiliada del centro que era paraguaya, pero ella no reside en Paraguay. Entonces hay una paraguaya que también es afiliada, somos 2 afiliadas, aunque somos 4 con la formación, creo, no sé, puede que me esté equivocando en números, no sé si somos 3 especializados o 4, pero somos 2 afiliadas, ¿verdad? Una que reside en Italia y yo que estoy en Paraguay, ¿verdad? Entonces hay 2 referentes paraguayos, o sea, si uno entra en la página del Centro de Terapia Breve Estratégica, somos 2 la de Paraguay. Y nada, o sea, con esto, ser afiliada significa tener el apoyo de la escuela. Tenemos una vez al mes reuniones mensuales
con Giorgio Nardone, donde hacemos supervisión de casos. O sea, tenemos, qué sé yo, seminarios que él da también gratuitos, ¿verdad? Si él da un seminario sobre actualización sobre pánico, todo, tenemos eso gratuito. Pero aparte de eso, la reunión mensual es una reunión donde nos conectamos de toda parte del mundo. A los que están ahí en Italia, cerca de la sede central, que es en Arezzo, Toscana, se pueden ir presencial. O sea, si yo me voy a Italia, puedo irme presencialmente a esa reunión. Y ahí tenemos todos la posibilidad de escuchar, ¿verdad? Ya sea nuevas estrategias, nuevos protocolos, nuevos avances de lo que el profe nos va contando, y también hacer un seguimiento y supervisión de nuestros casos. O sea, ahí cada uno tiene el tiempo para exponer, para preguntarle al profesor, para compartir entre los colegas de todo el mundo casos que a lo mejor nos están siendo un poco difíciles, o que tenemos una duda, o queremos, o sea, asegurarnos que estamos por buen camino. Podemos hasta comentar 3 o 4 casos nuestros al mes, ¿verdad? Y como que nosotros le llamamos la supervisión clínica, ¿verdad? De nuestros casos. Y eso es riquísimo, o sea, más que nos, o sea, sentirnos apoyados por nuestro propio trabajo, es aprender de los demás, ¿verdad? O sea, yo sigo aprendiendo de diferentes casos, de una variedad, ¿verdad? De casos que se ven en todo el mundo, de los errores de mis colegas, ¿verdad? Porque yo ahí le veo a gente que escribió libros, ¿verdad? Yo siempre cuento, o sea, ella habló, o sea, yo tengo el libro de esa psicóloga, ¿verdad? Y o sea, está preguntando y está dudando también ella. O sea, yo que en mi día a día dudo 1000 veces, ella también duda y encima se anima a exponer su inseguridad, ¿verdad? O sea, es genial todo el aprendizaje y eso es una vez al mes. Entonces, yo hoy en día, con el poco tiempo que puedo dedicarle a esto, ¿verdad? Como dije, al ser mamá al mismo tiempo de niños pequeños, ese es mi cable a tierra, no quiero decir, pero mi cable a lo profesional todos los meses, ¿verdad? O sea, trabajo, atiendo a cada paciente, atiendo online también, y ese es el momento que yo como que, ¿verdad? Me vuelvo así a refrescar y bueno. Y por ahora eso, ¿verdad? Exacto, me nutro, ¿verdad? Tomo mi multivitamínico mensual. Vale, Exacto. algo que no hayas dicho en la entrevista que te gustaría plantear, que te gustaría decir. Mucha gente acá se va después con la inquietud de que no dijo algo que quería decir, entonces seguro, te pregunto para que pienses. Bueno, muchas cosas creo que me van a ir surgiendo después que faltaron, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas importantes es que hoy en día la gente está teniendo mucho menos tabúes al respecto de lo que es la atención psicológica y el pedir ayuda, ¿verdad? Mucha gente ya no tiene tanto ese prejuicio de contar que se va al psicólogo, de pedir ayuda. O sea, hoy en día la gente se acerca mucho más, pide consejos, o sea, pide recomendación, ¿verdad? O sea, se escucha mucho entre los colegas que la gente pregunta, pide, se pasan contactos, ¿verdad? Se aconseja. O sea, la gente está viendo la importancia de tener un acompañamiento en lo que es salud mental, ¿verdad? Y creo que cada vez es más necesario, sobre todo después de la pandemia. La pandemia vino a desestabilizar todo y en lo que es salud mental, muchas cosas ni se dieron cuenta todavía la gente. O sea, se decía en ese entonces que las secuelas de la pandemia en salud mental se van a ver 2, 3, 4 años después. Y se están viendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, hoy en día es necesario animarse a pedir ayuda. No todos los psicólogos le vienen bien a todas las personas, en el sentido que a lo mejor una persona puede recomendar hablar conmigo, que yo le ayude para tal o cual cosa, y viene y no tiene la química conmigo, ¿verdad? Y que no tengan miedo de cambiar. A veces también... ¿Qué opinas de explorar varias corrientes como complemento? Genial, genial. Yo aconsejo eso. O sea, cuando veo que a alguien le va a ir bien probar psicoanálisis, le digo, anda, hace un tiempo de psicoanálisis o hace cognitivo-conductual, ¿verdad? Hay gente que viene cognitivo-conductual, que es una de las ramas parecidas a la estratégica, que trabaja mucho con TOCs. Entonces, para mí es válido. O sea, todo es válido siempre y cuando tenga que ver con cuidarnos, ¿verdad? Cuidar la salud mental. Y sobre todo la prevención de cosas, o sea, no esperar tener un pico de estrés, no esperar internarnos de emergencia, no esperar tener un ataque de pánico, o sea, no llegar a límites, ¿verdad? Para pedir ayuda. Se puede pedir antes y, o sea, ser conscientes de eso, ¿verdad? De saber pedir ayuda y animarnos a no solo ofrecer ayuda, sino que recomendar ayuda. O sea, la gente está, por suerte, sacándose de encima también eso de no le quiero decir que consulte a una psicóloga, ¿verdad? A una psicóloga o a un psicólogo. Entonces que se pierda el miedo de probar de una vez, y la mayoría de las personas que tiene algún miedo de empezar después dice, qué suerte me animé, ¿verdad? O sea, qué bien que me hizo. A lo mejor nos siguen porque... Hay una necesidad enorme. En una empresa de la que soy director, uno de los servicios o beneficios que se le ofrecen a los colaboradores
es justamente el poder acceder a un servicio terapéutico, ¿verdad? Como parte del programa de salud mental, y viene creciendo eso todos tiene que haber en todas partes. Es buenísimo. Es buenísimo, sí. Claro, así como se ofrece seguro médico, ¿verdad? Así como tenemos nuestro médico de cabecera, tenemos que tener un psicólogo de cabecera. Por ahí no tenemos que irnos toda la semana o cada 15 días, ¿verdad? Si no hay algo puntual. ¿Y qué pasa cuando el psicólogo, el terapeuta, el que no tiene química con el cliente? ¿Tuviste que despedirte? Sí, tenés que derivar. Sí, porque no funciona. O sea, si no te cae el paciente o si no logras llegarle al paciente, te das cuenta. O sea, te das cuenta y la persona no se anima a decirte, pero te das cuenta y es mejor derivar. O si no, le estás haciendo perder plata, tiempo y tu tiempo también. Yo siempre digo, a mí me encantaría tomar mucho más pacientes de lo que agendo, ¿verdad? De lo que atiendo, pero no me dan los tiempos. O sea, yo ahora estoy siendo mamá al mismo tiempo y estoy full, ¿verdad? Entonces yo tengo que rechazar pacientes por falta de tiempo, ¿verdad? Entonces así cuando tomo de repente uno con el que no hay química o yo veo que no le estoy ayudando, eso también nosotros hacemos en la estratégica, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos un contrato al inicio, contrato le llamamos porque le explicamos cómo va a ser el trabajo, que va a ser quincenal, que van a ser quincenales los encuentros y que se trata de lograr resultados en un máximo de 10 sesiones, ¿verdad? Que hay personas que en la sesión número 3, 4 ya sienten un clic, ¿verdad? Pero que casi todos los problemas, en la mayoría de los casos, se pueden llegar a resolver en 8 o 10 encuentros. Ese es un promedio, ¿verdad? Hay casos que siguen, o sea, yo tengo pacientes que están hace 3 años, o 2 años, o 1 año y medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van surgiendo otras cosas. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como terapeutas? Cuando llego a la sesión más o menos número 10, 8, si yo me doy cuenta que no logré ni siquiera un cambio de perspectiva, de por lo menos que la persona se haya puesto a dudar de lo que está haciendo, yo pongo ahí una pausa, le digo, bueno, yo no te estoy ayudando, o sea, también asumir porque no le estoy ayudando y estoy quitando un espacio que por ahí le puedo dar a otra persona, ¿verdad? Entonces hay que ser también maduro y no sé, tener, ¿cómo se dice? Tener la valentía de poder también decir, bueno, hasta acá no te estoy ayudando. Y ética profesional. Ética profesional, esa es la palabra. Bueno, Vale, qué gusto escucharte. Estoy seguro que este va a ser un episodio muy escuchado. La gente tiene sed de esto. Bueno, agradecerte a vos especialmente. No nos vemos que terminó el colegio más o menos. Así no vamos a decir los años. No vamos a decir los años. Sí, muchos. Pero estamos igual. Pero estamos igualitos. Claro, yo con muchas canas. Pero bueno, gracias, Vale. Realmente un gustazo. Da gusto escuchar y ver a gente que está marcando la diferencia en su ámbito. A mujeres sobre todo que están rompiendo ciertos esquemas, barreras. Como es tu caso, creo que también es un ejemplo súper significativo. Así que de corazón te agradezco. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Bueno, sí, en las redes me encuentra como Valeria Fer_Psico. Eso es en Instagram y en Facebook, lic de licenciada.Valeria Fernández Sosa. Es buena generadora de contenido, así que síganle. Sí, pueden ver en las páginas, hay mucho contenido sobre diferentes temas. A veces pongo videos, a veces pongo informaciones así, tips sobre cosas. No tareas específicas, ejercicios específicos como lo que les conté, pero ahí hay mucha información. Y cualquier cosa, están mis números también en las páginas. Genial, gracias, Vale. Bueno, y síganos en Aprendedores. Este fue un episodio más de este espacio que busca compartir aprendizaje de gente tan valiosa como Valeria, para que podamos inspirarnos y sobre todo porque el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que está cambiando, que se está complejizando. Así que muchas gracias por seguirnos y escríbanos para dar sus comentarios, sugerencias u opiniones. Nos vemos en el próximo episodio.